texto que va a servirnos de lema para todo este tiempo que vamos a pasar juntos es el que se encuentra en 2 Corintios capítulo 13 y versículo 14. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, donde dice el apóstol Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces este sería como el lema que podríamos adoptar para todo este campamento, la explicación de esta manera en la que el apóstol Pablo se despide en este caso concreto de la iglesia de Corinto y la manera en que busca la bendición de Dios, que si os dais cuenta es una manera trinitaria, ¿no? Es lo que vamos a explorar en estas jornadas. Y sin duda alguna que podríamos haber escogido algún otro texto en el que podemos apreciar con toda claridad esta doctrina de la Trinidad, y estaba pensando curiosamente a la luz de lo que va a tener lugar en esta tarde, pues también el texto con el que concluye, ¿no?, el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, donde el Señor Jesucristo dice al final, en el versículo 19, Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y otro texto al que también podríamos aludir, y habría alguno más, pero me parece que son textos fundamentales para que los tengamos presentes, se encuentra en Efesios, en el capítulo 2, y el versículo 17 y 18, donde dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Jesucristo los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y entonces vemos cómo la Escritura nos habla con claridad de esa relación que tenemos con Dios, pero al mismo tiempo distingue, ¿no?, las personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo que vamos a ver en esta ocasión, pues ver esa comunión con cada una de estas personas. Pero para poder hacerlo tenemos que situarnos en el contexto no solamente de la Escritura, que ya hemos leído algunos versículos que aluden a esta cuestión, sino ver cómo ha habido realmente en la historia misma de la Iglesia cristiana un desarrollo de esta realidad, ¿no? Y bueno, curiosamente coincide en estas mismas fechas en las que nos encontramos, que estamos recordando los 1700 años de lo que se llama el Credo de Nicea. Hace justamente 1700 años, en la ciudad de Nicea, que forma parte hoy en día de Turquía, hubo un concilio fundamental, y en ese concilio, es el año 325 de la era cristiana, pues empieza a verse con claridad en lo que es la confesión cristiana, el asumir lo que está enseñando la Escritura. Es decir, la Escritura enseña que hay un solo Dios en tres personas, Padre y Espíritu Santo, y lo que la Iglesia cristiana hace en ese concilio, por medio de ese credo niceno, es manifestar realmente qué entendemos con respecto a esa relación que hay entre las tres personas. Y en particular, y esto es fundamental para nosotros hoy en día, ver cómo entonces se afirma realmente que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo, tanto como lo es el Padre. Y estos son 325 años, ¿no?, en los que la Iglesia está mirando estas cosas. Para nosotros hoy en día, me gustaría que pudiéramos darnos cuenta de eso, el enorme privilegio, antes mencionaba Juan, ¿no?, de levantarse sobre los hombros de alguien como Jonathan Edwards, ¿no?, pero mucho más todavía, ¿no?, el privilegio de estar viviendo donde estás viviendo ahora, después de estos 2025 años, ¿no?, y mirar, ¿no?, desde la venida del Señor Jesucristo, mirar las cosas desde esa perspectiva, ¿no?, que se nos ha permitido no solamente tener la Escritura, sino maestros que Dios ha dado a la Iglesia y que nos han explicado todo lo que implica, todo lo que enseña la misma Escritura. Todo viene de la autoridad suprema y única que tiene la Escritura, pero hay una explicación, que podríamos usar la palabra teológica, una explicación bíblica, una explicación de cómo entendemos lo que la palabra de Dios está enseñando. Y entonces lo que vemos en ese concilio de Nicea es que no solamente hay un Dios que es el Padre, y esto es obvio que desde el primer momento esa revelación de Dios como el Padre pues sería algo que todo el mundo estaría de acuerdo, sino que hay también
una referencia a el Hijo de Dios. Y lo que se dice del Hijo de Dios es que es engendrado, eso dice las palabras exactamente, y no creado de la misma naturaleza que el Padre. Y me gustaría, ¿no? Porque muchas veces, aunque pueda parecer sorprendente para algunos, esta afirmación del credo no se comprende realmente lo que significa, ¿no? Y es el pórtico para que podamos entender esto de tener comunión con cada una de las personas de la Trinidad. Y entonces tenemos que darnos cuenta que lo que aquí se está afirmando es que en ningún momento ha habido un intervalo entre el Padre y el Hijo, un intervalo temporal o material. No ha habido nunca, esto es la doctrina de la Trinidad, un intervalo, una separación, ni temporal ni material. Porque esto de engendrado, ¿no?, se suele malinterpretar, ¿no? ¿Por qué se suele malinterpretar? Bueno, el mismo Atanasio, uno de los grandes defensores de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo frente a Arrio, que entonces en ese concilio pues sencillamente era un joven diácono, ¿no?, que acompañaba a los delegados que venían de Alejandría. Él lo explica de manera que todavía hoy en día, después de estos 1700 años, lo podemos entender. ¿Por qué se confunde la gente, ¿no?, con respecto a esto del Padre y del Hijo, ¿no? Porque, claro, tenemos una idea temporal de lo que significa un padre y un hijo, ¿no? El Padre, los que sois padres, habéis existido, ha habido un momento en vuestra existencia en la que habéis estado sin que vuestros hijos estuvieran presentes. Esa es la realidad, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Pero, ¿qué es lo que enseña realmente la Escritura y lo que se pone manifiesto entonces? Y es que ese engendrarse, esa distinción entre las personas, entre el Padre y el Hijo, es algo que acontece desde toda la eternidad. Entonces, cuando el credo afirma engendrado, quiere decir que lo es desde toda la eternidad. Y dice Atanasio, estas son sus palabras literales, ¿no?, que realmente no ha habido ningún momento, usando ahí temporal, ¿no?, no ha habido ningún momento en que el Padre existiera sin un Hijo o el Hijo sin el Padre. Esa es la auténtica doctrina de la Trinidad. Es decir, que siempre, desde siempre, el Hijo es engendrado por el Padre. ¿Por qué? Porque no hay categorías temporales que se puedan aplicar a la Trinidad. Entonces, siempre ha existido un Padre y un Hijo, a diferencia de la analogía de lo que sería nuestra propia existencia aquí en este mundo, nosotros como padres y como hijos. Todo eso tiene que quedar claro, pero también tiene que quedar claro, como decía antes, que no hay realmente una distinción en cuanto a la naturaleza, es decir, que la naturaleza del Hijo de Dios es exactamente igual que la del Padre. No hay una derivación tampoco de esa naturaleza, sino que desde siempre ha existido la naturaleza divina en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios que luego viene a encarnarse, y eso que sí que es una realidad espacio-temporal. Pero desde siempre ha habido esa misma sustancia. Y entonces, cuando están diciendo que hay esa relación engendrado y no creado de la naturaleza del Padre, lo que se está poniendo de manifiesto es que realmente hay también una distinción de las personas dentro de Dios. Hay, si lo puedo decir así, un fondo común, que es Dios, la divinidad, pero al mismo tiempo hay una distinción de personas que serían el Padre, que sería el Hijo y que sería el Espíritu Santo. Lo pongo ahora de otra manera también para que resulte aún más sencillo, aunque no es exactamente lo que he dicho hasta este momento. Y entonces, cuando hablamos del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, tenemos que decir que no es como Dios o meramente de Dios, sino Dios. Eso es lo que se estaba jugando entonces, ¿no? La posición de Arrio, no voy a entrar en esta cuestión tan profunda en ese sentido, incluso de Orígenes, ¿no? La idea tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, no es simplemente como Dios, que es como Dios, Jesús es como Dios, o de Dios meramente, sino que es Dios. Esa es la realidad
que tenemos que afirmar. Y por tanto, esto es fundamental, ¿no? Porque se nos está haciendo aquí esa distinción de las personas dentro de lo que es Dios mismo. Y esto tenemos que poner de manifiesto también que está a la luz de la Escritura. Pero estas afirmaciones, ¿no?, que hace la Escritura, que hemos estado leyendo precisamente en primer lugar las mismas, ¿no?, bautizándose en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, esto es lo que llevó estos años, ¿no?, de ese desarrollo, que es exactamente lo que enseña la Escritura. La Escritura sigue teniendo la máxima autoridad, ¿no?, pero ¿qué enseña exactamente la Escritura? Y por tanto, esto es lo que está enseñando. Y es una ocasión como esta, ¿no?, justamente hace ahora 1700 años, ¿no?, estaban reunidos hablando de estas cuestiones que nosotros ahora las podemos entender de esta manera, ¿no?, conforme a la Escritura, viendo que tiene una base en la Escritura. Y luego, en el Concilio de Constantinopla, ¿no?, que es posterior, el 391, es cuando ya viene también la misma afirmación con respecto al Espíritu Santo, ¿no? Entonces vemos esa gradación. El Padre, sin duda alguna, desde siempre ha sido Dios, Dios el Padre, pero también luego Dios el Hijo y finalmente Dios el Espíritu Santo, el dador, que es también coeterno y consustancial con el Padre y con el Hijo, ¿no? Y entonces se afirma que Él procede del Padre. Luego hay una controversia, ¿no?, a mitad de la Edad Media, ¿no?, sobre si procede del Padre y del Hijo, y es lo que trae la diferenciación, ¿no?, entre las iglesias católicas romanas y la Iglesia oriental, de donde procede. Pero esa procedencia, lo que nos interesa para la reunión de hoy, para nosotros, es que esa procedencia es una procedencia igualmente eterna. Es decir, que el Espíritu Santo desde siempre ha sido Dios y desde siempre ha venido de parte de Dios. Tenemos que entender esto, ¿no?, para poder realmente centrarnos en lo que es el tema que nos ocupa. Entonces, como veis, en la historia de la Iglesia realmente podemos también observar lo que es el desarrollo providencial de la doctrina, ¿no? Esto es algo fascinante, ¿no?, ver cómo Dios ha ido iluminando gradualmente a la Iglesia para descubrir los tesoros que tenemos en la autoridad suprema que hay en la palabra de Dios, en la Escritura misma, ¿no? Y hemos ido viendo, ¿no?, con esa bendición de Dios lo que está aquí enseñando. Entonces, lo fundamental entonces era poder afirmar la coeternidad y la consustancialidad del Hijo y del Espíritu Santo con el Padre. Pero conforme avanzamos en la historia de la Iglesia, vemos que esto no es suficiente para hacer justicia a lo que está enseñando la Escritura. Y siempre constantemente vamos refiriendo a la Escritura, ¿no? ¿Qué es lo que enseña la Escritura? Entonces vemos que no es suficiente simplemente con afirmar la distinción de esas personas dentro de un solo Dios, sino que tenemos que profundizar mucho más y darnos cuenta de que no solamente es que son personas distintas, pero un solo Dios, sino que hay una obra que están realizando cada una de esas personas, aunque todas las obras de Dios, desde un punto de vista externo, es decir, lo que tiene que ver con nosotros, con la creación, con las obras de la creación, de la providencia y de la salvación, sean indivisas, ¿no? Es decir, toda la obra de Dios es hecha por Dios. Y esto nos puede parecer a nosotros obvio hoy en día, ¿no? Pero esto era fundamental darse cuenta, ¿no? Toda la obra de Dios es hecha por Dios, pero al mismo tiempo la Escritura distingue que hay una eminencia de cada una de esas personas en cada una de esas obras que se están realizando, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver entonces. Entonces luego hay una distinción en cuanto a esas obras, ¿no?, en cuanto a lo que es la eminencia. La palabra quiere decir que hay como que sobresale cada una de esas personas en alguna acción particular que están realizando en lo que tiene que ver con nuestra salvación. Y esa va a ser finalmente la base para que hoy en día, ¿no?, podamos hablar de tener esta comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, tenemos que entender estas cosas, si no, no podemos tampoco profundizar en por qué la Escritura insiste, ¿no?, en que tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿no?, como estaba leyendo Juan
Ahí veis, ¿no?, en ese pasaje que es fundamental, que se nos habla ahí de que somos invitados a tener comunión con el Padre y con el Hijo. Y ahí se usa la palabra comunión con respecto al Padre y el Hijo. Y el texto que estamos teniendo como lema para estas jornadas, que es 2 Corintios 13-14, habla de la comunión del Espíritu Santo. Entonces, como veis, hay base bíblica para hablar de la comunión con el Padre, de la comunión con el Hijo y de la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, la misma palabra comunión se usa con respecto al Padre, con respecto al Hijo y con respecto al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, lo que se trata es de desentrañar realmente lo que eso significa, ¿no? Entonces vemos como realmente en la Edad Media, a finales de la Edad Media, ¿no?, cuando ya viene la Reforma Protestante del siglo XVI, pues aparece, ¿no?, esa reflexión, ¿no?, sobre lo que significa cada una de las obras de las personas de la Trinidad en nuestra salvación. Y vemos como hay realmente ese estudio, ¿no?, de lo que es realmente la obra del Señor Jesucristo, a la que vamos a aludir particularmente en la segunda sesión, ¿no? Y también vemos cómo hay, y sobre todo esto es así en la Reforma Protestante del siglo XVI, realmente viene a tomar justicia su papel como lo que ha sido definido, ¿no?, realmente como Dios mismo, el Espíritu Santo, ¿no? Y por eso a Juan Calvino, ¿no?, el gran teólogo de la Reforma Protestante, se le llama el teólogo del Espíritu Santo. Por encima de cualquier otra cosa que es Calvino, es el teólogo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es Calvino al que le corresponde no, como acabamos de decir, ver simplemente que era divino el Espíritu Santo, sino que le corresponde el mostrar cómo el Espíritu Santo tiene un papel en nuestra redención que es irrenunciable desde un punto de vista bíblico. Entonces, la doctrina del Espíritu Santo como aquel que aplica las vidas es algo que viene desde la Reforma. Entonces tenemos que ver esa realidad que se está trayendo, ¿no? Y también las reflexiones que mañana aludiremos a alguna de ellas de Calvino sobre la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y entonces ya damos un paso más, ¿no? Ya damos un paso más y vamos a aquellos que son los sucesores directos de la Reforma del siglo XVI, que son los puritanos, ¿no? Y son los puritanos aquellos que llevan a cabo esta reflexión sobre esa comunión distintiva que tenemos con cada una de las personas de la Trinidad. Y entonces le corresponde, ¿no?, al teólogo puritano, el príncipe de los puritanos, ¿no?, que es John Owen, el que desarrolla esta idea, ¿no?, de que tenemos una comunión distintiva con Dios en todo momento, pero en particular con el Padre, en particular con el Hijo y en particular con el Espíritu Santo. ¿Por qué es este tema tan fundamental? Este tema es tan fundamental porque, si os dais cuenta, a la luz de lo que es la historia del desarrollo de estas cuestiones, a la luz de la Escritura, la espiritualidad cristiana tiene que ser distintivamente trinitaria, o si no, no lo es. Y es fundamental en nuestros días. Tantas y tantas cuestiones que hoy en día podrían ser candentes sobre lo que significa qué es ser espiritual. Hay tantos que apelan y dicen que son espirituales y hay espiritualidad. Y no debemos ser inocentes de pensar que no hay una espiritualidad o una espiritualidad de otro tipo, ¿no?, de religión. ¿Qué es lo distintivo? Lo distintivo nuestro no es simplemente afirmar que buscamos una espiritualidad, sino que tenemos que ahondar en que nuestra espiritualidad sea trinitaria, tenga que ver con una apreciación de lo que cada una de estas personas tenemos con ellas, ¿no?, en relación, ¿vale? Entonces, es un tema que es fundamental, ¿eh? Hoy en día se habla tanto de espiritualidad, ¿no? No se ha perdido la religión, la gente quiere algún tipo de espiritualidad, pero nuestra posición no es simplemente afirmar que queremos ser espirituales o que somos espirituales, sino que es afirmar que tenemos una espiritualidad a base en la revelación que Dios hace de sí mismo, que es como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Un solo Dios, sin duda alguna, en tres personas.
Y eso es lo que tenemos que mirar, ¿no? Este sería como una introducción, ¿no? A lo que estamos mirando para que podamos ver esa perspectiva, ¿no? Situarnos realmente en el momento en el que nos encontramos hoy en día, ¿no? En la historia de la Iglesia cristiana, la historia de la expansión de la fe cristiana por todo el mundo en el siglo XXI. Y entonces tenemos que entrar ahora a ver lo que es esa palabra comunión, ¿no? Porque claro, esto hablamos de esa comunión, ¿no? Que es esto de la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué entendemos? Bueno, pues esa palabra comunión muchas veces en los contextos en los que nos encontramos pues simplemente es como una alusión a tomar el pan y el vino, ¿no? Es la comunión, ha quedado reducido realmente a participar del pan y del vino, ¿no? Entonces estamos tomando la comunión, ¿no? Estamos diciendo eso, la comunión, ¿no? Pero cuando hablamos de ese tema de la comunión desde el punto de vista de la Escritura, es mucho más amplio y mucho más rico que simplemente una referencia a lo que podría ser la Eucaristía, ¿no? Y tenemos que mirarlo desde ese punto de vista que nos trae la Escritura. Y lo primero que hay que darse cuenta con respecto a ello es que esto tiene que ver precisamente con lo que está detrás de esa comunión, que es la unión, ¿no? Podemos tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo porque tenemos una unión con Dios que es en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, lo primero, a la hora de hablar de la comunión, es hablar de la unión que tenemos con Dios en la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Y por eso me gustaría que ahora pudiéramos leer un texto más amplio, ¿no? Después de esa introducción que era importante, ¿no? Para poder centrarnos, que es el texto que se encuentra en la epístola a los Efesios y es el capítulo primero, y vamos a leer el capítulo primero de la epístola a los Efesios, donde Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío,
y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y era necesario leer todo el pasaje para que podamos realmente entender este concepto profundo que tiene la Escritura sobre la comunión con Dios. Pero como os decía hace un momento, en primer lugar, la posibilidad de la comunión tiene que ver con la unión con Cristo Jesús. Y este pasaje es un pasaje en ese sentido clásico que así lo expresa, porque esa unión, todos hemos oído hablar de ella, porque es la frase favorita que tiene el apóstol Pablo para describir a un cristiano. ¿Qué es un cristiano? El cristiano es alguien que está en Cristo. Si le preguntamos al apóstol Pablo, ¿qué es un cristiano? Te dice, el cristiano es alguien que está en Cristo Jesús, ¿no? Y en este pasaje que seguramente conocéis bien, una y otra vez el apóstol Pablo nos está hablando con claridad de que los cristianos somos aquellos que estamos en la persona del Señor Jesucristo. Es decir, tenemos una nueva identidad que es la persona del Señor Jesucristo. Hay una identidad nueva que nos ha sido concedida por la gracia de Dios, que ya estamos en Cristo Jesús. Antes estábamos en Adán. Ahora hemos sido transferidos de esa antigua identidad a una nueva identidad que es la persona del Señor Jesucristo. Adán o Cristo. Todos y cada uno de nosotros está o en Adán o en Cristo. Si no eres creyente, estás en Adán. Si somos creyentes, estamos en Cristo Jesús. Hemos sido incorporados a la persona del Señor Jesucristo y por tanto hay una identidad con el Señor Jesucristo. Pero realmente, ¿qué significa esa identidad del Señor con el Señor Jesucristo? Pues esa identidad con el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo también la expresa en otros pasajes suyos y en particular, curiosamente, tiene que ver también con el bautismo, ¿no? En ese pasaje clásico también que es el Romanos capítulo 6, ¿no? Y esa identidad es también una identidad integral en la persona de Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir con eso de integral? Pues es justamente lo que dice aquí Pablo en Romanos 6 cuando dice: pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y entonces vemos cómo hay realmente una identidad que es integral en la persona del Señor Jesucristo. Es decir, es una identificación con todo lo que la persona del Señor Jesucristo ha realizado. Es decir, en su muerte, y esto no se dice muchas veces, en su sepultura, y hay que decirlo, esto es importante, y en su resurrección. Entonces hay una identificación integral, al completo, con la persona del Señor Jesucristo. Eso significa que lo que fue verdad del Señor Jesucristo es verdad también de ti. Y eso es algo que se pone de manifiesto, que se expresa, es lo que significa esa palabra simbólico, ¿no? Simbolizar, es poner delante de la gente algo, ¿no? Eso es el original de la palabra, significa eso. Es realmente expresarlo en las aguas del bautismo, ¿no? Ya tengo esa identidad en Cristo Jesús, pero ¿qué identidad? La identidad de aquel que murió por mis pecados, que fue sepultado, ¿no? Y que ha resucitado para que yo ahora tenga una nueva vida en Cristo Jesús. Por tanto, si estás en Cristo Jesús, tienes esa realmente nueva naturaleza que nos ha sido otorgada, ¿no? Y es en la persona del Señor Jesucristo que nosotros recibimos todas esas bendiciones espirituales que estábamos mirando ahí en ese pasaje de Efesios, ¿no? Es tremendo como dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es algo que nos sobrepasa totalmente porque está por encima de nosotros y antes de nosotros, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, la elección
es en la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Si puedo hacer un pequeñísimo paréntesis ahí, ¿no? Muchas veces las personas tienen dudas, bueno, ¿seré un escogido o no, ¿no? Y la forma de plantearlo muchas veces es errónea, ¿no? Porque la manera en que tenemos que ver la elección es en Cristo Jesús, como dice aquí Pablo. Entonces, ¿estás en Cristo? Yo te pregunto en esta ocasión, ¿estás en Cristo? ¿Has creído que Cristo es tu Señor y Salvador? Entonces eres un escogido. No es una cuestión de plantearse, de volverse, si estoy escogido, no lo sé. No. ¿Has creído en Cristo? ¿Has descansado en Cristo? Tú estás escogido, ¿no? Esto te ha sobrepasado. Esto es algo que, porque desde antes de la fundación del mundo, tú fuiste escogido en Él, en la persona del Señor Jesucristo, para que Él fuera tu identidad, para que fuera una identidad integral que jamás te podrá ser arrebatada. ¿No es esa la gloria de nuestra posición cristiana? Esa unión con Cristo Jesús. Realmente esto es lo tremendo. Y esa es la base para todo lo demás, ¿no? Es decir, si estamos unidos con Cristo Jesús, entonces todas las bendiciones espirituales que dice aquí el apóstol Pablo las recibimos en el Señor Jesucristo. Entonces, daos cuenta como en este pasaje el apóstol lo que hace realmente es mostrarnos no solamente lo que es la Trinidad, como ya decía antes, es decir, esto es como una ilustración de lo que decíamos antes, pero desde la Escritura, ¿vale? No solamente te está diciendo que existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, sino si os dais cuenta, el pasaje como este te está diciendo del versículo 3 al versículo 14 qué es lo que cada una de esas personas, si lo podemos poner así, está haciendo para tu salvación. O sea, no simplemente es que creo, ¿no? que existe un Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que Pablo aquí te está diciendo qué ha hecho cada una de esas personas para tu salvación. Una vez que estás unido a Cristo Jesús, entonces somos conscientes de que esa es una obra de toda la Trinidad. Es una obra indivisible. ¿Quién te salva? Tenemos que contestar a la luz de la Escritura que te ha salvado Dios. Pero la manera en que Dios ha salvado está expresando la distinción de su propio ser, en el que se asigna, ¿no? Un papel, si lo podemos decir así, ¿no? Un rol a cada una de las personas. Entonces la espiritualidad cristiana tiene que ver con esa realidad, en primer lugar, de lo que significa ser consciente de lo que cada una de esas personas ha hecho para nuestra propia salvación. En un sentido, ¿no? Antes de, lo puedo decir ahora sí también, ¿no? Antes de escuchar cualquier charla sobre la comunión cristiana como esta, ya hemos estado teniendo comunión con Dios trinitariamente, ¿no? Nuestra espiritualidad ha sido trinitaria antes de escuchar estas cosas, pero ahora estamos como poniéndolo aún más todavía de manifiesto para que podamos regocijarnos mucho más en lo que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo hace para nuestra propia salvación. Y entonces, esto es lo que te está diciendo, ¿no? Esta enseñanza de la comunión. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que esta comunión de la que está hablando, que tiene esa base, y esto es lo fundamental, que nos quedemos, ¿no? Con esa unión con la persona del Señor Jesucristo, en quien recibimos realmente toda esa bendición, tiene que ver entonces con esa, y esa es la otra palabra, con la comunicación efectiva de lo que cada una de las personas de la Trinidad ha hecho para nuestra propia salvación. Entonces esa sería la primera pata de lo que llamamos la comunión, ¿no? Cada una de estas personas ha hecho algo, y algunas veces nuestro lenguaje es pobre, ¿no? Como si Dios nos lo hiciera todo, ¿no? Pero para que nos entendamos, algo particular, algo distintivo, algo eminente para que tú seas salvo. Entonces es la riqueza en la que Dios ha querido salvarnos, ¿no? La profundidad en la que Él ha actuado para nosotros. Y entonces la palabra comunión tiene que ver con una comunicación de esas cosas, pero no es una comunicación simplemente verbal, que lo tiene que ser en primer lugar. Ahí abro otro paréntesis, ¿no? Otro de los problemas que tenemos hoy en día es cuando se habla de esta espiritualidad, ¿no? Es lo que se llama una espiritualidad difusa, ¿no? Bueno, pues no entremos, ¿no? En disquisiciones doctrinales, ¿no? Porque esto divide, ¿no? Y tal, sino que yo siento a Dios y tú también le sientes. No, esto no tiene nada que ver con la Escritura.
Porque la Escritura es proposicional, ¿eh? La Escritura te habla de una obra de Dios en ti, de una obra real y eficaz en ti, pero por medio que afirma la propia Escritura. Entonces, nunca, si queremos ser verdaderamente creyentes conforme a la Escritura, podemos dejar a un lado las proposiciones por las que Dios nos comunica la acción que está llevando a cabo en nosotros. Por eso tenemos que huir, ¿no?, de esa espiritualidad difusa, ¿no? Bueno, pues yo también siento a Dios y mira, no creo lo mismo que tú, pero yo también siento a mi Dios. Bueno, pero esto es otra cosa, ¿no? Porque es que la manera en que nosotros experimentamos ese sentido de Dios es conforme a la enseñanza misma de la Escritura, a la enseñanza misma de las palabras de la Escritura, ahora como estamos también, del desarrollo doctrinal, de lo que eso significa, la profundidad que tiene, pero en palabras de eso que estamos diciendo, ¿no? Y eso es lo que realmente lleva a entender la historia de la Iglesia cristiana. Me estoy haciendo un poco más en este paréntesis, ¿no? Pero es que no podemos entender para nada y no podemos sentirnos sucesores en ese sentido, ¿no?, de aquellos padres como Atanasio, ¿no?, el gran Atanasio contra el mundo, se decía, ¿no?, porque se tuvo que enfrentar después, ¿no?, contra Arrio y todos los partidarios de Arrio, y todo el imperio se va en contra de él, ¿no? Queda solo uno, ¿no? Pero es que se tenía que expresar en palabras. No basta decir, bueno, pues sí, yo sé que Dios me salva de alguna manera en Cristo y que Cristo sea lo que sea, me salva. No, eso no basta, decía. Tenemos que expresar. Y eso es la reforma. No es una cuestión de decir, bueno, pues yo siento a Dios, ¿no?, cuando tomo la Eucaristía, ¿no?, tanto como tú lo puedes sentir. Pero no es una cuestión de eso. Es una cuestión de saber exactamente lo que esto significa. Y eso es ser herederos. Por eso no podemos renunciar en absoluto a esa proposición que aquí está trayendo. Si os dais cuenta, lo está poniendo aquí el apóstol, los versículos del 3 al 14, recalco eso, del 3 al 14, como una expresión de lo que Dios ha hecho por nosotros, pero que tiene que ser comprendida en nuestra mente, tiene que ser recibida en nuestra mente. ¿Por qué? Porque es algo que ha acontecido, es decir, verdaderamente fuimos escogidos desde toda la eternidad en Cristo. Esto es así. Es un hecho, pero esto se tiene que expresar en palabras para que podamos regocijarnos en esa realidad, ¿no? Porque hemos sido creados para responder al ser divino porque Él tiene esa palabra, ¿no?, en su propio ser, ¿no? Me estoy acordando ahora también como decía Atanasio, ¿no? Dice que Arrio se equivoca mucho porque nunca ha habido un Dios sin palabra, sin sabiduría. ¿Cómo va a haber un Dios sin sabiduría? En algún momento. Siempre ha tenido una sabiduría. Siempre. No ha habido un momento, usando un término temporal que es imposible de aplicarlo totalmente, claro, a Dios, pero siempre. Entonces, es la palabra, es por la palabra que esa comprensión, pero que hay unos hechos detrás, ¿no? Porque hay una muerte de Jesús a nuestro favor, hay una recepción del Espíritu Santo en nosotros que experimentamos y sentimos, ¿no? Pero eso se tiene que expresar en esas palabras. Entonces, la comunión tiene que ver con esa comunicación que sobre la base de la unión con Cristo Jesús tenemos de todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús, tanto del Padre como del mismo Señor Jesucristo, como del Espíritu Santo. Entonces, la comunión, en otras palabras, realmente es algo que parte de Dios, ¿no? La iniciativa es divina, ¿no? Es algo que, sobre todo, fundamentalmente, tiene que ver con lo que Dios hace por nosotros, pues, la salvación, ¿no? Esto es lo que está diciendo, ¿no?, el texto, ¿no? Y lo que está diciendo, por tanto, es que así es como tiene que ser observado, ¿no? Entonces, estamos todavía en la definición de la comunión, ¿no? Abrimos la segunda parte, que no sería la más importante, pero que tenemos que enfatizarla hoy en día porque esto se puede olvidar entre nosotros, ¿no? Y es que no solamente es esa comunicación, sino que también la comunión finalmente es respuesta a esa comunicación que Dios hace de sí mismo. Eso es la comunión. Es decir, la comunión tiene un elemento de respuesta, de mutuo, ¿no? De responder. Claro, sabemos que responder es gracia, ¿no? Obviamente, ¿no? Sabemos que respondemos porque Dios ha intervenido primero, pero necesariamente hay una respuesta. O no hay esa comunión de la que está hablando la Escritura. Y por eso ahora
os digo esto que leíamos también del versículo 15 al 23, claro, de Efesios 1, ¿no? Porque la primera parte sería como la comunicación de lo que Dios ha hecho por nosotros, pero en esta última parte del capítulo primero lo vemos como es esa respuesta que veis que está aquí puesta en términos de una oración de incluso nuestra propia respuesta a Dios tiene que ser algo que Dios nos conceda, ¿no? Como una respuesta a la oración del apóstol Pablo. Pero ¿qué es lo que habéis mirado ahí? No sé si muchas veces lo habéis pensado, ¿no? Al reflexionar sobre un capítulo tan extraordinario como Efesios capítulo 1, ¿no? Cómo vienen estas cosas juntas, ¿no? Porque entonces lo que quiero decir, lo pongo de esta manera para que todos lo podamos entender, es que no basta con conocer estas cosas, sino que es necesario experimentar estas cosas. Es decir, la auténtica comunión con Dios no solamente es que estás informado, ¿no?, de todas estas cosas, sino que hay una respuesta en tu vida a esa realidad de lo que Dios es. De lo que Dios es como Padre, de lo que Dios es como es Cristo, como Hijo, y lo que es como Espíritu Santo. Podemos hacer justicia a la Escritura, a la revelación que Dios hace de sí mismo, no nos podemos quedar simplemente con una recepción de información, sino que siempre tenemos que ir más allá y decir cuál es mi respuesta a esa información. Que son los hechos que Dios ha hecho. Entonces, eso es necesario hoy en día, ¿no? Porque si no nos damos cuenta podemos simplemente quedarnos, ¿no?, como si estuviéramos escuchando, ¿no?, conferencias, ¿no?, estuviéramos escuchando, ¿no?, a alguien a explicar algún tema, ¿no? Pero decimos, bueno, y ese tema tiene que ser aplicado a mi vida, ¿no? Por eso el puritanismo, ¿no?, cuando habla, y después los sucesores, los puritanos, la predicación, bueno, los puritanos llegaron incluso al extremo de decir que la predicación no había empezado hasta que tú no empezabas a aplicar esto a la vida de la gente. Y alguno diría, esto es un extremo, ¿no? Pero tiene que ver con lo que estamos diciendo aquí, con la comunión con Dios. Es decir, esto a ti, ¿qué haces tú con esto? Que es que no se trata simplemente de que escuches estas cosas y digas, qué bien, sino, ¿realmente tienes comunión con el Padre? ¿Hay una relación tuya con el Padre? ¿Respondes al Padre? ¿Respondes a Cristo? ¿Respondes al Espíritu Santo? Porque hay, y esto es lo que vamos a ver, una respuesta distintiva a cada una de las personas. Reitero, si respondes a una, respondes a todas. Esto hay que mantenerlo siempre muy, muy claro, ¿no? Porque si no, podemos perdernos, ¿no? No perdernos por perdernos, sino perdernos de la Escritura, que es lo que realmente importa, ¿no? Lo demás no tendría tanta importancia si nos perdiéramos nosotros, yo, vosotros, ¿no?, sino perdernos de lo que dice la Escritura, porque comunión con el Padre estás teniendo comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero eso no significa que no busquemos hacer justicia a lo que aquí dice, que hay una relación con el Padre, que hay una relación con el Hijo, que hay una relación con el Espíritu Santo y que esa relación tiene que expresarse de algún modo según cada uno de los textos así lo explique. Por eso dice que pide, ¿no? ¿Qué es lo que pide? Le pide al Padre, tú fíjate, le pide al Padre de gloria, ¿no? Porque ha empezado el capítulo con las bendiciones de Dios el Padre, que le pide Espíritu, no es una pena que ahí la Reina Valera lo traduzca con minúscula, ¿no? Pero está pidiendo el Espíritu Santo. Que conozcas el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de quién, de Cristo. Alumbrando, versículo 18, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Conoces el poder de Dios en tu vida? Para vencer la tentación, para mortificar el pecado, para dar gloria a Dios. Eso es la comunión de la que estamos hablando. No solamente decir, yo sé que Dios es poderoso, sino conozco algo de ese poder en mi vida.
me regocijo, porque eso es parte de la oración, en esa esperanza de la manifestación final de la gloria de Dios, el cielo. Eso tiene una influencia práctica en mi vida, porque lo ha dicho aquí. Para que sepáis, versículo 18, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y podría decir, bueno, si yo sé que hay un cielo, pero no está diciendo eso. Está hablando de la comunión con Dios en eso. Es decir, eso te toca, te cambia, te transforma. Yo ya sé que lo sabes. Pablo podría decir, no, pero ya sé que sabes esto. Entonces, ¿por qué oro? Porque oro porque no lo conoces, no lo experimentas. Entonces, es una respuesta también la comunión, lo que está diciendo. Es no solamente conocer, sino es responder a ese conocimiento. Y eso es donde nosotros estamos concernidos, donde debemos estar concernidos. Por eso es lo tremendo de este tema, ¿no? Claro, viendo la base que hemos visto, ¿no? Porque es fundamental el orden bíblico, ¿no? Todo tiene que empezar con él, con la unión, ¿vale? Con la realidad de la comunión en cuanto a lo que él nos está trayendo, que son sus hechos verbales, expresados de una manera verbal, pero nuestra respuesta también a eso. Entonces, esta es la comunión. Conocemos algo de esto, ¿no? Algo hemos conocido, si no, no seríamos cristianos. Pero tenemos que ahondar en esto, ¿no? En la realidad de esa expresión, ¿no? Es la introducción, ¿no? Porque claro, ahora nos tocaría en esta tener comunión con el Padre. Claro, tenemos que ver algo, ¿no? De comunión con el Padre, ¿no? ¿Y cómo es esa comunión con el Padre? Bueno, pues la comunión con el Padre es específicamente, notarlo bien, en amor. En amor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. La comunión específicamente con el Padre es en amor, en amor. Esto lo dice aquí Pablo, ¿no? Por eso estábamos leyendo también este pasaje, Efesios 1. Bendito, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Te lo has planteado alguna vez? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La comunión con el Padre es eminentemente, preeminentemente en amor. ¿Por qué digo esto? Porque todos vosotros seguramente conocéis textos, y aquí es donde hacía la referencia anterior, ¿no? Que las obras de la Trinidad, punto de vista externo, ¿no? son indivisibles, ¿vale? Y hay muestras que está muy clara, ¿no? Conocéis textos que hablan de quién, del amor de Cristo por nosotros. Quizás uno de los textos más conocidos sea Juan 13:1. Antes de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, claro que tenemos comunión con Cristo en su amor. Cristo nos ama, pero el Padre nos ama, ¿no? Y esa es la preeminencia en ese sentido, la eminencia de la realidad de la comunión. Pero, y seguro que este texto quizás no lo sabemos todos, ¿no? Pero lo podía poner incluso provocativamente, ¿no? Pero hoy en día con la búsqueda de los móviles no hay mucha provocación en ese campo, ¿no? Pues será rápido, ¿no? Antiguamente se podía decir, ¿y sabéis algún versículo que diga que el Espíritu Santo nos ama? Pero dice la Escritura que el Espíritu Santo te ama. ¿Sabías eso, que el Espíritu Santo te ama? Dice Pablo, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El Espíritu te ama. El Espíritu también te ama. También te ama. El Padre es esa fuente eterna de amor. Y es así como tenemos que conocerle, ¿no? Como ese amor, ¿no? Todo lo que es la obra de la redención, todo
lo que es este plan en el que nos regocijamos tan glorioso de la redención, es un plan que ha sido preparado desde toda la eternidad por el gran amor de Dios, por el gran amor de Dios. Y cuando hablamos del amor de Dios, tenemos que desechar, por supuesto, todo lo que hoy en día se entiende por Dios, sin conocimiento de la Escritura, o todo lo que hoy en día se entiende por amor sin conocimiento de la Escritura, ¿no? Porque no estamos hablando de ese Dios que está hecho a tu propia imagen y semejanza, no estamos hablando de ese amor que es un amor que a ti te parece que tiene que ser el que tuviera Dios. Si existe un Dios, tiene que ser un Dios que ame como a mí me parece que tiene que amar, ¿no? Este amor no es el que está diciendo la Escritura, sino ese amor del que está hablando aquí la Escritura, como dice el apóstol Pablo aquí, es un amor soberano, un amor que hunde sus raíces en toda la eternidad y que tiene que ver con su iglesia, que tiene que ver con el pueblo del Señor que va a salvar para que puedan ser santos y sin mancha delante de Él. Y es un amor que realmente es activo, que lleva a cabo ese propósito que lleva en sí mismo Dios. Y entonces ese amor tenemos que reivindicarlo desde ese momento, desde ese lugar. Tenemos que reivindicar que este es un amor soberano de Dios, a la luz de Efesios 1, ¿no? Es un amor que realmente tiene que ver con el carácter mismo de Dios, que lleva a cabo un plan de salvación en la persona del Señor Jesucristo para todos aquellos que han sido escogidos desde siempre con esa realidad, para que Él reciba toda gloria y toda preeminencia por los siglos de los siglos. Eso es lo que está diciendo que es ese amor. Y lo que está manifestando aquí con esa realidad es que realmente en lo que es la fe evangélica tenemos siempre que enfatizar realmente lo que es la prioridad misma de Dios, la prioridad misma del Dios como Padre, la realidad de que realmente todo gira alrededor de Dios mismo, ¿no? Lo pongo de toda manera para que podamos entender lo que quiero comunicaros ahora, y es que estamos demasiado centrados en nosotros mismos. Es decir, el problema que tenemos realmente es la grandeza de Dios. Ese es realmente el problema que tenemos. Y si la misma Iglesia no es consciente de que todo es teocéntrico, que vivimos para Él, para su gloria, entonces difícilmente, es una forma de decirlo imposible, que los que están fuera puedan ver esa gloria de Dios. El problema tenemos nosotros, primero, porque no vemos, no quedamos, recordad lo que es la comunión, no estamos cautivados realmente por Dios. Por lo que Él es. Y entonces ese es el problema que tenemos. No podemos comunicar lo que nosotros mismos no poseemos, ¿no? Estamos entusiasmados por Dios, por el amor que Dios para con nosotros. Nosotros que éramos unos pobres pecadores, estábamos sin esperanza en este mundo, hemos sido traídos, ¿no?, a conocer que la naturaleza de Dios es ese amor para con nosotros, ¿no? Ese amor que para entregar a su Hijo lo mejor que tiene para que tú y yo podamos ser salvos por medio de Él, que podamos ser libres, ¿no?, de la maldición, del pecado, ¿no?, de la condenación. Eso es por el amor de Dios. No hay nada en nosotros que pueda motivar en absoluto a Dios. El amor este es eterno. Esto es una cosa que está por encima de nosotros, ¿no? Por eso muchas veces lo que tenemos que darnos cuenta es que esto no tiene nada, es una forma de decirlo, ¿vale? No tiene nada que ver con nosotros. Tiene que, en el sentido de que la fe cristiana va más allá que tú y yo. Que no somos nosotros el centro del universo, sino Él. Eso es lo que quiero decir. Eso es lo que está diciendo. Pues la comunión es la admiración ante esa realidad de que Dios me ama de una manera totalmente incomprensible, pero un amor que nunca podrá de ser, porque es el amor eterno de Dios. ¿Conoces algo de ese amor? Y ese amor realmente es lo que está revelando el Evangelio. Realmente si nos
si nos preguntaran qué es el Evangelio, por eso decía este otro paréntesis con respecto a que en un contexto en el que no nos damos cuenta de quién es Dios ni quiénes somos nosotros, es difícil, ¿no?, muchas veces comunicarlo. Pero lo que está diciendo realmente es que el Evangelio es un descubrimiento del amor. Pero ha quedado tan desdibujado esto de Dios y del amor que no damos cuenta de la gloria del Evangelio. El Evangelio es que te descubre, pero ¿cómo es posible si Dios es amor? Por eso muchas veces mirar, ¿no?, lo que es el paganismo, ¿no?, puede ayudarnos en este clima en el que vivimos, ¿no? Ver un poco, ¿no?, de ese miedo a la muerte, de ese sinsentido, ¿no?, del pagano frente a la realidad. Y de repente viene este Evangelio y dice Dios es amor. Tremendo en ese contexto. Y nosotros hemos perdido esa admiración ante la realidad de que el Evangelio simplemente te está diciendo una cosa, que Dios te ama. Que Dios nos ama. En Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Y esa realidad, ¿no?, que se está comunicando del amor, hemos también de decir a la luz de ello que hemos de verla, aunque siempre lo vemos en la persona del Señor Jesucristo como tiene que ser bíblicamente, tenemos que entender que no es que la muerte del Señor Jesucristo hace que Dios nos ame, sino que es precisamente el amor eterno que Dios tiene para con nosotros lo que lleva a la muerte del Señor Jesucristo, a nuestro favor. No es arrancado, no es un Dios que está poco dispuesto a perdonarnos, sino es un Dios que siempre nos ha amado hasta el punto de lo mejor que tenía por nosotros, que es a su Hijo Jesucristo, y no solamente a vivir, sino a morir en una cruz por nosotros. Entonces, el amor es el origen de todo, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y por eso, claro, ¿no?, el cielo es un mundo de amor. Porque esa es la realidad que está detrás de Dios mismo. Y ahí tendríamos que ver, ¿no?, tendríamos que profundizar cuál es el vínculo que une a las tres personas de la Trinidad. Y la respuesta que da la Escritura es el amor. Es un vínculo eterno de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso el cielo no puede ser sino un mundo de amor, y por eso la salvación y la comunión con el Padre no puede ser sino una comunión en amor. Ese amor que ha venido a nosotros. Y es la incomprensión de ese amor que se expresa en toda la Escritura, lo que hace que notad lo que voy a decir ahora, que el impío sea tal. La incapacidad de ver el amor tal y como lo revela la misma Escritura que hay en Dios. Eso es lo que enseña, por ejemplo, un salmo como el Salmo 36. La iniquidad del impío, me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se le juzgará, por tanto, en sus propios ojos. De que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Frente a la impiedad y la maldad de este mundo, brilla la misericordia de Dios en todo lo que hay, en todo lo que existe. La misericordia que se puede traducir como ese amor que Pablo hemos leído en Efesios 1, ese amor fiel a sus promesas de bendecir a todos aquellos que se refugian en ese amor. ¿Te has refugiado tú en el amor de Dios frente a la impiedad de este mundo, frente a la locura de este mundo, frente a la incomprensión, frente a lo que el pecado produce en nuestros corazones? Te has refugiado en ese amor de Dios.
Y eso es lo que es la comunión. Porque ha expresado Salmo 36, 5 y 6, la misericordia de Dios. Es un hecho. Que dice después, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Es la comunión, finalmente. Cuán preciosa. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Tan tremendo el amor de Dios. ¿Cómo no me voy a refugiar en Él? ¿Cómo no voy a plantear toda mi existencia como una búsqueda de estar bajo el Dios del pacto? Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los sublevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. El amor precioso de Dios. Es precioso el amor de Dios para ti. No solamente que sabes que Dios es amor, o que la misericordia de Dios está presidiendo todas sus obras, sino, ¿es precioso esto para ti? Y si es así, versículo 10, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. El pecado no tendrá la última palabra, porque la misericordia de Dios reina para siempre y estamos en esa misericordia y anhelamos esa misericordia y queremos que se extienda esa misericordia. Ese es el amor que nos ofrece aquí. El único antídoto contra el pecado. Contemplar cómo hemos sido amados en la persona del Señor Jesucristo. Y si es así, tiene que resultarnos obvio finalmente, con esto concluyo, cómo respondemos a ese amor de Dios. El amor de Dios, ¿cómo respondemos a ese amor de Dios? La Escritura, como puede resultar obvio que lo conozcáis ya, o simplemente por lo que está diciendo aquí, en lo que es el concepto, no puede sino esperar amor de nuestra parte hacia Dios el Padre. 1 Juan 5, 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Amamos a Dios, esa es la respuesta, esa es la comunión con Él, es amar a Dios. Pero ¿cómo sé yo que tú amas a Dios? ¿Cómo sabes tú que yo amo a Dios? Guardamos sus mandamientos. Nos deleitamos en los mandamientos de Dios. Tenemos que decir que esto es difícil, pero Él dice no son gravosos. Que no está en nosotros, pero siempre podemos decir, Señor, que tu amor por mí sea tal, que yo sea consciente del amor que tú tienes para mí, que yo esté dispuesto a guardar tu mandamiento. Porque el motor siempre está en lo que Él es para nosotros, en su amor. Ese amor que no nos va a dejar y no nos va a abandonar. Y que espera de nosotros que amemos a ese Dios. ¿Cómo no vamos a amar a Dios? ¿Cómo no se va a caracterizar por amor al Padre? ¿Cómo tienes que ver siempre al Padre? Tienes que verle como alguien que te ama. Cuando piensas en Dios, seguimos arrastrando, sin duda alguna, tantas veces, ¿no? Esa visión del impío, de resentimiento, en el fondo alguna cosa me tendrá por ahí preparada, ¿no? No es eso. Tener comunión con el amor, con el Padre, es fiarnos completamente de su amor. Completamente, incondicionalmente. Yo sé que estoy atravesando una prueba durísima. ¿Por qué me viene esta enfermedad? ¿Por qué he tenido esta pérdida? ¿Puedo cuestionar el amor de Dios? Nunca puedo, nunca debo, sino verme en esa realidad de ese amor que no me puede ser quitado, que no me puede ser arrebatado.
porque es eterno, porque ha sido sellado con la sangre del Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo vive en mí, manifestando constantemente esa realidad de ese amor. Por eso respondemos siendo conscientes de lo que somos con respecto al Padre. Claro, no podíamos terminar sino diciendo esto. Un padre tiene hijos, en nuestro caso temporales, pero un padre tiene hijos. Mirad, 1 Juan capítulo 3, 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Es vernos como los hijos de Dios, adoptados en la familia de la fe. Afirmar esa identidad. Soy hijo de Dios. En todo momento y ocasión soy hijo de Dios. He sido hecho hijo de Dios. Y no me pueden arrebatar esa identidad como hijo de Dios. Y si la tengo, todavía no sé las implicaciones finales que eso pueda tener cuando Él fieste, pero sí sé que teniendo esa esperanza, mi comunión con el Padre en amor, como su Hijo, es buscar esa pureza en mi vida. Manifestar lo que significa verdaderamente ser un hijo de Dios en un mundo como este. Que aquello que es mi identidad ahora y que finalmente se manifestará en toda su plenitud, de algún modo pueda aparecer aquí y ahora en mi propia vida. Y es entonces que tenemos esa comunión con el Padre. Por tanto, somos invitados, ¿no?, a profundizar en este nuestro Dios. El Padre nos ama. Que Él reciba toda la gloria por ello.